Ya está con nosotros Marta Castro. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, un estudio muy interesante el que sacaron relacionado con el tema de la educación y sobre todo con la situación de los maestros en el país. Por ahí estuvimos revisando este estudio. Marta, muchas gracias. Y bueno, y después de lo que dice hoy el presidente, pues sinceramente hay muchos que ya no entendemos absolutamente nada. Ahorita precisamente estoy leyendo una comunicación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han señalado que estarán como paro indefinido. Hay una marcha, están en el Zócalo tratando de llegar, ya tienen granaderos y dicen es una burla lo que dijo el presidente, porque ese aumento salarial no es digno y sobre todo, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Verdaderamente, ¿cómo está la situación del salario de los maestros en nuestro país? Gracias y bienvenida, Marta. Hola, gracias Miguel por tenerme aquí de invitada. Un gusto estar con ustedes y pues sí, hablar a propósito de este 15 de mayo, Día del Maestro, cuáles son las condiciones que enfrentan los maestros de nuestro país y sobre todo hacer énfasis en por qué es importante el papel y el rol de los docentes en la educación. Hablamos mucho de cómo podemos mejorar el sistema educativo y en estos días que ha habido tanto calor, hemos reconocido también que la infraestructura educativa tiene limitaciones y el acceso a servicios básicos también está limitando la capacidad de la educación, pero de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el principal insumo de la educación, el que más incide sobre la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, es nada más y nada menos que los maestros. Entonces, es importante tener esto en consideración porque los maestros son la pieza clave del sistema educativo y sin ellos no vamos a avanzar. Sin embargo, en México tenemos relativamente pocos maestros para la cantidad de alumnos que tenemos en el sistema educativo. Si comparamos con otros países, por ejemplo, de la OCDE, vemos que los maestros en México son los que más alumnos atienden en promedio. Que el resto de los docentes de los países de la OCDE, pero también son algunos de los que tienen los salarios más bajos, ¿no? Nosotros hacemos un estudio cada año en el que medimos cómo le va a los profesionistas de nuestro país en su trayectoria profesional. Los docentes en México están ganando en promedio 17% menos que los profesionistas que tienen también licenciatura. Entonces, este ajuste que tenemos que hacer para dignificar el trabajo de los maestros no solo es una cuestión sindical o un reclamo que tiene que venir del magisterio, sino también entender que la calidad educativa inicia por la mejora de las condiciones de los docentes. Además del salario, tenemos que revisar sus jornadas de trabajo y también, por supuesto, proporcionar los materiales e insumos que requieren para llevar a cabo de forma correcta su labor. Y por último, también mencionar que desde el año pasado se han anunciado algunos aumentos salariales por parte del Sí, gobierno federal, pero hasta ahora no hemos visto cómo está reflejada. Las cifras de los sueldos de los docentes no son información claro. pública a la que podamos acceder, entonces habrá que estar pendientes de cómo lo viven los maestros y también de cómo están teniendo oportunidades de su desarrollo profesional. Estaba viendo ahí un gráfico precisamente de ustedes, a ver si me lo pone producción, del salario promedio, que es de 10,000 pesos, que ustedes encontraron, sobre todo a nivel primaria. Y exactamente, el presidente de la República, el 15 de mayo del 2023, Marta, decía que ya ningún maestro iba a ganar menos de 16,000 pesos. Mire, este es el que estaba viendo. Salario mensual promedio del docente en educación primaria, 10,920 pesos. Hoy están protestando, hoy están marchando, hoy están en paro indefinido, porque parece que eso de los 16,000 pesos pues simplemente fue una promesa o simplemente fue una declaración que al final no se concretó absolutamente nada. Sí, pues es importante revisar no solo, porque cada nivel educativo varía, ¿no? Los profesores de primaria no ganan lo mismo que los profesores de secundaria, también afectan otras cuestiones como
por ejemplo, si están en primarias generales o primarias rurales, y hay que revisar los incentivos para que el magisterio tenga una mayor preparación y también que estén comprometidos con la labor docente, que hoy en nuestro país es más importante que nunca, ¿no? Vivimos un atraso en educación que nos dejó la pandemia de casi 20 años de atraso, es decir, los resultados que vemos entre los niños hoy en su aprendizaje, en matemáticas, en lectura, son solo comparables con los que obtenían en 2006. Entonces, toda la mejora que se había logrado en estos años, digamos que la pandemia la echó para atrás, y hoy hay que estar poniendo el dedo sobre el renglón, sobre la importancia de recuperar la educación de calidad y de promover que los estudiantes estén inscritos en las aulas. Aquí una de las cosas que evidentemente dicen los maestros, que de pronto cuando se hacen estos anuncios, el anuncio de hoy es que ya se supone que nadie va a ganar menos de 17,000 pesos, pero perdóname con todo respeto, sigo sin entender. Sé que no gana lo mismo el de preescolar que el de primaria que el de secundaria, pero entonces sí hay maestros, como lo han estado denunciando, que ganan entre 7,000, 8,000 pesos y que seguramente habrá quienes ganen un poco más y por eso a la hora de hacer la conversión tenemos el promedio de 10,000, pero hoy tenemos entonces maestros que sí ganan menos de 10,000 pesos mensuales, Marta. Sí, tiene que ver también con un tema de jornadas, de atribuciones, de que también, por ejemplo, hay una diferenciación entre los maestros, por ejemplo, que tienen solo algunas clases, como clases de arte o de educación física, que los maestros que denominamos de tiempo completo, pero en general creo que vale la pena voltear a ver las condiciones y no, más allá también del nivel de ingreso, por supuesto que es relevante, pero revisar sus prestaciones laborales, ¿no? Que estén efectivamente accediendo a sus derechos y que no sea únicamente una propuesta que se realice cada año en el Día del Maestro, sino que haya cierta continuidad y transparencia, sobre todo en lo que va a ganar el magisterio. Sí es una situación entonces que nos habla de que una cosa es lo que se dice, ahora sí que como está de moda en Palacio Nacional, tienen otros datos definitivamente con lo que en realidad está sucediendo en el magisterio. Además, como bien dices, se terminó toda esta proyección de carrera, se terminó también la preparación, se terminó también la digitalización. En muchas escuelas ni siquiera cuentan con una computadora. Bueno, es más, hay escuelas que ni siquiera tienen energía eléctrica o servicio como el agua. Sí, la verdad es que la gran pérdida de esta administración ha sido la generación de información. Antes al menos podíamos medir qué tan mal estábamos en ciertos temas, como el tema de infraestructura, el acceso a servicios básicos, incluso las capacidades de enseñanza y de promoción de los docentes. En estos últimos años lo que hemos visto es un retroceso en la generación de información, una falta de transparencia en nóminas de docentes, en aprendizajes, en temas de promoción, tanto horizontal como vertical. Y para mejorar, para entender las carencias de las escuelas y del magisterio, lo primero es contar con información transparente y pública que nos permita, pues, identificar nuestras zonas en las que tenemos que prestar más atención. Y hace poco también hablábamos en una nota sobre las diferencias de las escuelas que están en zonas rurales y las escuelas Claro. en zonas urbanas. Hay que atender las necesidades de los maestros y garantizar que no sean los maestros que puedan o que quieran ir a las comunidades, sino dar un mayor apoyo a estos maestros que se transforman en parte de las comunidades indígenas y rurales a donde van a dar clases y que tienen que estar viviendo en esas comunidades. Son los que tendrían que tener un mayor reconocimiento y también un mayor apoyo por parte de las autoridades. Sí, por supuesto que son cosas completamente distintas. El maestro rural, los niños que tardan 2 o 3 horas entre la sierra, caminando en terracería para llegar a la escuela. Bueno, hay muchas escuelas. Recuerdo que en alguna ocasión como reportero en Chiapas, me tocó hacer el reportaje de una escuela que no existía. Era simple y sencillamente un terreno y los niños tomaban clase sentados en un tronco, sentados en una silla que llevaban desde su casa
y que tenían simplemente la sombra del árbol, porque hay muchas escuelas que existen por número, pero físicamente no existen, Marta. La verdad es que la educación en nuestro país es algo que a los gobernantes pues les ha importado muy poco. Sí, y también quiero también aprovechar todo este contexto que estamos viviendo de las elecciones. Hace poco salió una encuesta en el que preguntaban a la ciudadanía cuáles eran los temas más importantes para resolver en el próximo sexenio y la educación no figura ahí. Es decir, nos damos cuenta que nuestros hijos o nuestros familiares que están en la escuela cada vez aprenden menos. Les preguntas a los jóvenes si creen que aprenden lo suficiente para entrar al mercado laboral, todos están de acuerdo en que no aprenden lo suficiente. Es decir, todos nos damos cuenta que hay un problema en la educación, pero como sus consecuencias de esta falta de educación de calidad no se van a ver sino hasta dentro de varios años, digamos que pasa a segundo plano y no solo pasa eso con las autoridades educativas, sino también con candidatos que Claro. ahora quieren ocupar puestos de elección popular, pero también con la ciudadanía. Entonces, creo que hoy es un buen día para reflexionar, por supuesto, sobre la labor del magisterio, pero también de las condiciones generales de la educación y cómo como sociedad tenemos que ser más críticos y más conscientes de la situación que enfrentan los estudiantes hoy en la educación, porque que 2 de cada 3 niños no sepan lo más mínimo y básico en matemáticas, nos habla de grandes problemas para el futuro de nuestro país. O sea, es imperativo que los niños estén recuperando los aprendizajes y que este 1,5 millones de jóvenes que durante la pandemia dejaron la educación en algún punto, recuperemos esa matrícula y podamos hacer que el talento no se desperdicie, sino que cada vez sea un talento más profesional. Matemáticas, español y lectura de comprensión, si no me equivoco, reprobados los mexicanos. Sí, la gran mayoría de los mexicanos están en el nivel que le llaman nivel mínimo y no rebasamos esa frontera, es decir, no pasamos ni de panzazo en estas materias. Y bueno, ya no hablemos de otras que son más nuevas, pero igualmente fundamentales y básicas, como la enseñanza del idioma inglés, en el que, No, bueno, bueno, todavía es muy limitado y aunque quizá vive un poco en la conciencia como un lujo hablar inglés, cada vez es más una necesidad y es una habilidad que se va a requerir en oye, todas las profesiones. dirían en Palacio Nacional, eso es aspiracionista. Y eso son las cosas que a nosotros no nos gustan en Palacio Nacional. Marta Castro, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y hay que seguir y sobre todo les recomiendo el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. Marta Castro es investigadora y por supuesto, por eso platicamos el día de hoy con ella. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.